Dios, bríndame un poco de sabiduría. Dios, bríndame un poco de sabiduría. Espíritu Santo, tú eres espíritu de sabiduría y de revelación. Revélame esa verdad que hablar en lenguas es una prueba de la resurrección de Cristo. Hola, bienvenidos, soy tu anfitrión y en este episodio vamos a conectar temas que muchos creen que no tienen relación, el hablar en lenguas espirituales y la resurrección de Jesucristo. Basamos todo en Juan 7, 37, 39 y Hechos todo del 1 al 4 y lo hacemos alternando dos formas de determinar la verdad, el método científico y el método legal y judicial. ¿Listos? ¿Estás lista? Pues empecemos. Número 1. Diferenciemos los métodos. Primero, debemos entender la diferencia clave entre ambos métodos de determinar la verdad o métodos de estudio. Número 2. El método científico se basa en repetir un evento en condiciones controladas para comprobar una hipótesis. Por ejemplo, si yo te digo a ti que un huevo flota en el agua a 100 grados centígrados, es decir, punto de ebullición, y tú en realidad lo dudas, pues vamos a la cocina. Ponemos 10 centímetros de agua en 100 grados centígrados de temperatura y repetimos el experimento 100 veces. Al ver que siempre flota, pues confirmamos que es verdad. Pero hay otro método que es el método legal o judicial. Se basa en tres elementos: el testimonio oral, el testimonio escrito y las pruebas materiales, como si hay evidencia de armas, pistola o documentos escritos. Así que, ¿cómo probarías usarías estos dos tipos de conocimiento o de métodos para explicar a tus amigos la relación de Cristo y para mezclar ambos métodos, el científico y también el legal, para demostrar que el hablar en lenguas es una de las pruebas de la resurrección de Cristo? Recuerda que este segundo método, el método legal, es el método que usamos para eventos únicos que no se pueden repetir, como por ejemplo existió George Washington, Cristóbal Colón fue por realidad, Martin Luther King fue líder de derechos civiles, en realidad existió Isabel la Católica, Juana la Loca fue una realidad y resucitó Jesús. En realidad lo podemos determinar, pues no los podemos recrear en un laboratorio, así que necesitamos evidencia testimonial y material. Recuerda que la lógica bíblica y la jurídica no están en contraposición siempre. Ahora apliquemos esto a nuestra tesis. El hablar en lenguas es una prueba de la resurrección de Cristo. Según la palabra de Dios, la Biblia, la lógica es clara. Hay una condición fundamental: el Espíritu Santo no vendría a la tierra y por tanto los creyentes no hablarían en lenguas sí y solo sí Cristo hubiese resucitado. Porque si no y solo no Cristo resucitó, tal evento no podría acontecer. Juan 7, 37 y 39 dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie a la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Porque Jesús no había sido aún glorificado y el Espíritu Santo no podría venir a menos que Jesús hubiese sido glorificado. Hay un hecho comprobado: por ejemplo, el Espíritu Santo sí vino, Él está en la tierra y tal lo podemos registrar o verlo registrado en Hechos 2 del 1 al 4 en el día de Pentecostés.
Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas espirituales. Así que la conclusión judicial es que la señal tangible, demostrable, científica, audible, medible, incluso con determinados decibeles, prueba de que el Espíritu Santo llegó es el hablar en lenguas. ¿Por qué el Espíritu Santo no podría venir si Jesús no hubiera resucitado, ascendido y sido glorificado y sentado a la derecha del Padre? Por lo tanto, cada vez que alguien habla en lenguas espirituales, en realidad está de una manera práctica y vivencial y científica, audible, visible y tangible, probando que Cristo, el ungido y su resucitó. Recuerda sobre el testimonio de los 12 apóstoles, ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. 11 de ellos murieron como mártires por esta verdad. Sin embargo, en Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo es uno más que testifica de la resurrección de Cristo, además de los 12 apóstoles que fueron testigos oculares. 11 de ellos murieron como testigos oculares y afirmando que Cristo resucitó, pero el Espíritu Santo, el número 12, él es testigo ocular, visible y tangible de que Cristo resucitó. Muchos mueren por lo que creen que es cierto, pero que muy pocos morirían por algo que saben que es una mentira. ¿Estarías tú dispuesto y dispuesta a morir sabiendo que la razón por la cual murieses es una mentira? Podrías encontrar 11 personajes en la historia de la humanidad que hayan muerto por una mentira, pero con la condición de que sabían que era una mentira. Claro, estos discípulos de Jesús caminaron, comieron y vivieron con Jesús durante 40 días después de su resurrección. Su testimonio fue sellado con su sangre. Por ejemplo, hablemos de la evidencia científica del hablar en lengua. Ahora usemos el método científico para comprobar los efectos tangibles del hablar en lenguas. Por ejemplo, estadísticas. Estudios publicados en revistas científicas indican que personas que practican el hablar en lenguas regularmente, incluso diariamente, tienen niveles más bajos de estrés crónico. Hasta en un 30% más o 30% menos inferior a las personas que no hablan en lenguas en comparación con grupos de control. Así que también escucha estos niveles de decibeles. Mediciones muestran que el volumen promedio del hablar en lenguas ronda los 60 a 70 decibeles, similar a una conversación normal, lo que indica que no se trata de un grito descontrolado, sino un sonido estructurado. Hay también beneficios comprobados. El beneficio mental mejora la concentración y reduce la ansiedad generalizada. También, beneficio emocional, aumenta los niveles de serotonina, dopamina, generando sensación de paz y bienestar. Beneficio espiritual, los practicantes del hablar en lenguas reportan mayor conexión con su fe y sentido de propósito. También hay beneficios físicos del hablar en lenguas porque baja la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico. Hay también beneficios ambientales, fomenta entornos de comunidad pacífica y colaborativa. Y ante todo fomenta relaciones sociales mucho mejor. En el ámbito social aumenta la empatía y la capacidad de comunicación interpersonal. Todos estos efectos se pueden medir, repetir y comprobar en condiciones controladas. Esto es, usando el método científico. Pero uniendo ambos métodos tenemos esta conclusión. Usando el método legal, judicial, testimonio escrito, la Biblia, testimonio oral, generaciones de creyentes, incluyendo los apóstoles mártires, y prueba material los efectos visibles en las personas que hablan en lenguas. Por tanto, la segunda parte es el método científico, experimentos que demuestran los beneficios tangibles y la estructura del fenómeno hablar en lenguas. Juntos estos métodos confirman que el hablar en lenguas no es un fenómeno aleatorio, ni descabellado, ni una simple glosolalia causada por una enfermedad mental. En realidad, es una señal estructurada, celestial, pensada, inteligible y en algún lugar del universo en el cielo, totalmente increíble y lógica para Dios Padre de que Cristo resucitó como la Biblia lo anunció. En resumen, la resurrección no se puede probar en un laboratorio, pero sí con evidencia judicial sólida. Aquí tienes entonces todo el testimonio